Bueno, la idea es plantear un ejercicio que en este caso tenga fuente de corriente, de tensión alterna y hacerlo usando las variables de estado. Bueno, el circuito tiene solamente un inductor y un capacitor, que en un principio están el capacitor cortocircuitado y en un tiempo mayor a 0 se abre, ¿sí? esta llave o este interruptor, ¿no? Y bueno, la idea es calcular la tensión que se establece, esta UR, entre los dos bornes. Entonces, como estuvieron viendo, va a haber una parte que va a ser una parte de respuesta homogénea y la parte forzada. Entonces, la idea, bueno, acá vamos a tener dos variables de estado, que va a ser la corriente en el inductor y la tensión en el capacitor. Y lo que tiene es que, bueno, como ya vimos, las variables de estado lo que nos permiten es hacer el grupo más chico de variables que nos definan todo el sistema. ¿Sí? En este caso, vamos a poder, con variables de estado, calcular la tensión en el capacitor y a partir de esa tensión poder calcular la tensión UR, ¿sí? Si fuera, entonces, por ejemplo, acá esto fuera al revés, si se cerrara y fuera una resistencia, bueno, se puede buscar las corrientes o las tensiones y relacionarlas y siempre se va a poder encontrar cualquier parámetro del circuito a partir de las variables de estado. Entonces, las variables de estado, en principio, las vamos a usar para calcular la parte de la solución homogénea del circuito. Y para eso, primero planteamos variables de estado como en los otros ejercicios, ¿sí? Armamos, bueno, ya había dicho que las variables de estado van a ser la tensión en el capacitor y la corriente en el inductor. Entonces armamos el grafo, ¿sí? Después orientamos y establecemos el árbol y el coárbol, ¿sí? Como siempre, variables de estado, tratamos de poner el capacitor en el árbol y los inductores en el coárbol. Entonces, vamos a armar las matrices que nos definan, ¿sí? O sea, vamos a plantear las ecuaciones. Para eso vamos a necesitar los bucles y los cortes, ¿sí? Bueno, bucle, ¿se acuerdan que era el que agarraba solo a una rama del coárbol? Y los cortes eran los que cortaban solamente una rama del árbol. Entonces, la matriz ARE, ¿sí? Es la de los cortes y se definía, o sea, positivo o negativo en función del sentido de las corrientes de la rama del árbol. ¿Sí? Entonces acá es positiva saliendo, y acá como también es positiva saliendo, pero I3, la corriente de la rama 3 está entrando, va negativa. Y la del bucle, ¿sí? Que el sentido lo definía justamente el que era único, que era la rama del coárbol. Verificamos que cada se cumple, ¿sí? Y a partir de estas matrices sacamos las ecuaciones. Esto, justamente, estas ecuaciones son las que después nos van a permitir llegar a la expresión de las de variable de estado, donde quedan las derivadas dependiendo de las variables de estado y de la fuente. ¿Sí? Entonces, las variables de estado habíamos dicho que eran la del capacitor, la tensión en el capacitor, que corresponde a la tensión de la rama 2, y la corriente del inductor, que corresponde a la corriente 3. Y estas las sacábamos. La tensión 2 le vamos a sacar a partir de la corriente 2 y la corriente 3 a partir de la tensión 3, ¿sí? Relacionándolas con las derivadas, y ahí metíamos los elementos del capacitor y el inductor.
¿no? Esto es lo que acabo de decir. Sí. Bueno, ahí está medio chingado. Entonces, esta es la ecuación que nos va a dar la parte de variable de estado de la tensión del capacitor, ¿sí? Y como está en función de I3, que ya es una variable de estado, no hay que hacer demasiadas cuentas. Y la parte de la corriente en el inductor la sacamos de acá y 1, ¿sí? Coincide con la tensión de la fuente, y después U2 también era variable de estado, así que tampoco hay que hacer muchas cuentas. Bueno, y llegamos a la expresión, ¿sí? Donde esta era la matriz A y esta es la matriz B. ¿Sí? Bueno, y con eso, como nosotros habíamos dicho que en realidad íbamos a estar, esto lo íbamos a usar para sacar la solución homogénea, ¿sí? La parte de la fuente, en este caso, no nos va a interesar. ¿Sí? Bueno, como les decía Renato, ¿sí? Hay que buscar las raíces, ¿sí? De la matriz A, o sea, de esta expresión, para escribirla en forma o sea, de ecuación. Y acá obtenemos, ¿sí? Bueno, despejamos las raíces, ¿sí? Que nos queda, son complejas, y nos queda más menos j, 1 sobre raíz de LC. ¿Sí? Son las mismas raíces para las dos expresiones, para la corriente, y si tuviéramos 3, bueno, van a ser las mismas raíces para las 3 variables de estado. Cada una va a tener, obviamente, su constante, que va a ser distinta, ¿no? Entonces, hasta acá nos quedamos con esto y no podemos avanzar más. Ahora nos faltaría calcular la parte forzada de la corriente en el inductor y de la tensión en el capacitor para después recién encontrar las constantes. Entonces, la solución forzada, ¿sí? Que sería para un tiempo mayor a 0, ¿sí? Lo buscamos directamente desde el circuito. Entonces, para un tiempo mayor a 0, esto va a estar abierto, ¿sí? Y el circuito básicamente se va a reducir a un inductor y un capacitor en serie. Entonces, la corriente 3, que va a coincidir con la corriente en el inductor, ¿sí? Va a ser la tensión, ¿sí? Dividida la impedancia del inductor y del capacitor, ¿sí? Perdón, antes también estábamos con el tiempo igual a 0. No. Era Antes, acá, lo que resolvimos antes, sí. no, la solución homogénea, claro, sí, sí. Ok. O sea, a tiempo antes de 0 es solamente para lo que serían las condiciones iniciales. Por eso también está el capacitor. Si no hubiese estado, si esto hubiese sido en tiempo menor a 0, esto estaba Claro. cerrado y el capacitor estaba cortocircuitado. Sí, está bien. Está bien. Bueno, entonces, bueno, la corriente, ¿sí? Como decíamos, va a ser en un tiempo mayor a 0, así que esto va a estar abierto. Tenemos el inductor y el capacitor, y va a ser la tensión de la fuente dividida las impedancias, la suma de las impedancias. ¿Sí? Bueno, matemáticamente, o sea, esto lo trabajamos un poquito matemáticamente, ¿sí? Y queda esta expresión. Que, fíjense que lo que hacemos es meter el J acá, ¿sí? Dentro del coseno como un desplazamiento, digamos, angular. Y bueno, coseno de omega t más 90, lo mismo que menos seno, llegamos a esta expresión. Ahora, la tensión en el capacitor, que es la otra variable de estado de la cual necesitamos su componente o solución forzada, ¿sí? Cuando esto se abra, va a ser justamente la corriente que calculamos antes
por la impedancia del capacitor, ¿sí? La caída en el capacitor. Bueno, matemáticamente, ¿sí? Llegamos a la expresión esta. Entonces, estas dos expresiones son la corriente y la tensión forzada que se van a sumar a las que habíamos calculado a través de variables de estado. Bueno, y esto, ¿no? A ver, en principio a nosotros nos interesaría conocer solamente la tensión en el capacitor porque habíamos dicho que como nuestro objetivo es encontrar la tensión entre estos dos bornes y coincide con la tensión del capacitor, podríamos decir, bueno, listo, encaro para el lado de la tensión del capacitor y me olvido de la parte de la corriente en el inductor. Pero, bueno, en principio vamos a hacer las dos y después vamos a ver que como son variables de estado pueden llegar a estar relacionadas cuando querramos buscar las constantes. ¿Sí? Entonces, en definitiva vamos a tener que terminar trabajando con las dos. Entonces, sumándole la parte forzada, ¿sí? Nos quedan estas dos expresiones. Ahora sí que ya tenemos las respuestas completas, podemos encontrar las constantes. Pero, obviamente, acá puede ser que el problema nos dé, o las condiciones iniciales nos las dé directamente el problema, o como en este caso, las tenemos que buscar y ahí sí nos vamos a parar en un tiempo, ¿sí? Anterior a 0. ¿Sí? Y para un tiempo anterior a 0, ¿sí? O menor, esta llave estaba cerrada, ¿sí? Y por lo tanto, el capacitor estaba cortocircuitado. Entonces, la corriente I3 va a ser simplemente la tensión de la fuente dividida la impedancia del inductor, ¿sí? Y la tensión en el capacitor, como estaba cortocircuitado, ¿sí? Sería 0. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, y hasta acá, ¿qué pasa? Tenemos dos condiciones iniciales, pero tenemos 4 incógnitas, que son las 4 constantes. Es decir, que nos van a estar faltando, ¿sí? Algunas condiciones iniciales para poder terminar de despejar todo el sistema. Esas dos ecuaciones nos van a salir de las ecuaciones, ¿sí? Que sacamos de las matrices ARE y BER, que tienen las derivadas, ¿sí? Que son estas. Y fíjense, por ejemplo, la derivada de la tensión 2 es la corriente 3 dividido C, ¿sí? Y esto, vamos a subir. Fíjense que es esta, la derivada de la tensión 2, ¿sí? Es I3 sobre C, más 0E. Y la derivada de la corriente 3 va a ser E menos U2 dividido L. ¿Sí? Sale de las ecuaciones de las matrices. Y fíjense que es la otra ecuación que está escrita acá abajo. ¿Sí? Eso evaluado en 0, ¿sí? Van a ser las otras condiciones que nos van a servir para despejar las constantes. Entonces ahora sí tenemos 4 ecuaciones para 4 incógnitas. Bueno. Entonces, la corriente 3 evaluada en 0, ¿sí? Nosotros teníamos esta expresión, la evaluamos y llegamos a que A más B es igual a 0. La tensión evaluada en 0, que valía 0, estas eran las que habíamos sacado del circuito, ¿sí? Nos queda esta expresión. Y después tenemos que aplicar las que sacamos de las matrices, ¿sí? Y fíjense que es la derivada de la corriente 3,
¿sí? Es A baja lo que está en el argumento, digamos, del exponencial, ¿sí? Evaluada en 0, ¿sí? ¿Sí? Todo esto evaluado en 0, y la derivada, fíjense que acá hay un seno, y cuando lo derivamos ahí está el coseno, y el omega afuera, y E evaluada en 0, E menos U2, que ya sabíamos que era 0, porque era justamente una de las condiciones iniciales, sobre L. Entonces ahí tenemos la otra expresión que relaciona A y B, y lo mismo hacemos para la otra condición inicial, que era la derivada de la tensión, o sea, es derivar esto y evaluarlo en 0, es igual a I3, ¿sí? Que es esto evaluado en 0, pero sabíamos que valía 0, ¿sí? Justamente también condición inicial, y ahí tenemos la otra expresión que nos relaciona a D y a E. Bueno, de todo esto, de este sistema de ecuaciones, que son 4 ecuaciones, se podrían llegar a despejar las constantes. Y una cosa que no es que se va a desaprobar, pero bueno, estas expresiones, ¿sí? Una vez que ya tengan esto, lo tendrían que expresar como en función de senos y cosenos, ¿sí? Bueno, esto no lo hice, pero ahora después con unos valores lo vemos. Y cuando tenemos esto, sí, en realidad lo que nosotros estábamos buscando era la tensión QR, ¿sí? Que habíamos dicho que era igual a U2. Entonces, ahí esta sería la respuesta, ¿no? Y esto expresado como senos y cosenos. Entonces, si suponemos algunos valores, ¿sí? Cuando empezamos a despejar, ¿sí? Bueno, acá nos queda que A es igual a menos B, acá nos queda un valor de E, un valor de A, y que D es igual a E. Y esto, en teoría lo vieron en la teoría, ¿sí? Que se podía expresar que cuando una función estaba en función del tiempo, ¿no? Estaba con unas constantes, era la suma de dos términos, que era la constante, que eran su conjugado, ¿sí? Por las raíces, que también eran conjugadas, ¿sí? Se podía demostrar, esta sería la demostración, ¿sí? Que es igual al módulo de esa constante por E a la menos alfa t, que alfa era la parte real de la raíz, por 2 coseno de beta t, que es la parte imaginaria de la raíz, más, ¿sí? El desfasaje que estaría agregando la constante, ¿sí? Entonces, con esto en mente, es que con los valores que habíamos dado antes se podía encontrar que, bueno, B y A son complejos conjugados, igual que D y E. Entonces, con eso en mente, con lo que vimos acá arriba, ¿sí? Fíjense que nos queda 2 veces el módulo de A, ¿sí? Que sería, me quedaría 0,002 por E a la parte real de la raíz, que nosotros no teníamos en este caso, porque no, esta parte real la da la parte de resistencia, y nosotros no teníamos ninguna resistencia en el circuito, así que es lógico que nos dé 0. Bueno, por el coseno de beta t, que en realidad era la parte imaginaria de la raíz, ¿sí? Que con nuestros valores daba 100, más el desfasaje, ¿sí? Que es J, así que es 90. Y bueno, y después está, ¿sí? Esta parte de acá sería esta parte, y después toda esta parte sería esta. Y para la tensión U2, que era la que a nosotros nos interesaba, lo mismo pasa con E y D, ¿sí? Que lo podíamos expresar como el módulo de E, ¿sí? Tampoco teníamos resistencia, así que la parte esta es 0, y el coseno de
la parte imaginaria, que era 1 sobre raíz de LC, que vale 100, menos esta expresión. ¿Sí? Y bueno, eso. O sea, acá en principio lo que se podría ver, que es lo importante, es que no tenemos parte resistiva, o sea que no va a haber una atenuación y siempre van a quedar, ¿sí? Cuando la llave se abra, ¿sí? Va a quedar un sistema que va a estar permanentemente oscilando, por eso son solamente senos y cosenos. ¿Sí? Sí, sí. Eso es lo que más importante a la hora de resolverlos, que o sea, se puedan ver eso más allá de si acá era 002 o 004, ¿sí? Es el tema de darse cuenta que si no estamos mandando algo que no tiene sentido, ¿sí? Y bueno, así se haría el ejercicio aplicando variables de estado.